Esta semana que regresé de Florida, me percaté que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya había elementos de la Marina ahí ayudando en cuanto a la atención de pasajeros antes de pasar a los módulos de migración. Días después se informó que ahora la Marina se encargará de atender esos trámites migratorios en la llegada de los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eunice Rendón, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que la Marina se haga cargo de estas labores que le corresponden al Instituto Nacional de Migración? Pues efectivamente creo que esto se da en una coyuntura de inseguridad, que fue lo que nos explicaron incluso en la mañanera, que es una problemática crítica permanente que han tenido en esta zona de migración, en donde pues se menciona que incluso pues se hace esto para darle y la entrada de la Marina al aeropuerto desde febrero. Ellos mismos lo mencionaron como una sacudida al sistema de administración, en donde habían encontrado grandes adeudos injustificados, cuestiones de corrupción, y bueno, por todo esto es que ellos han tomado el poder. Sin embargo, aquí hay un tema importante en lo que señalas. Una cosa es encargarse del tema de aduanas y otro distinto es ya meterse en la parte de migración con las personas, en donde definitivamente la Marina, no, a pesar de tener muchas, cuestiones positivas para atender estos temas en contra del crimen, definitivamente en la parte ya de migración de personas no están facultados, ni la ley de migración ni la ley orgánica los faculta para atender esta situación. Es únicamente la Secretaría de Gobernación la que tiene estas facultades. Entonces creo que esto que proponen, al menos como está actualmente la legislación, pues estaría en contra de lo que marca la ley orgánica en la Administración Pública Federal y la propia ley de migración, que en su artículo 3, justamente esta ley de migración, define al filtro de revisión migratoria como el espacio ubicado justamente en el lugar destinado a este tránsito internacional de personas, en donde quien está facultado para estar ahí es el Instituto Nacional de Migración, quien es el encargado de autorizar o rechazar la intención de una persona, del ingreso de alguna persona al territorio mexicano. Entonces, con esto que se anunció, se violaría este artículo y se violaría justamente esta ley. Indica justamente la ley que es el INAMI, órgano de Secretaría de Gobernación, la capacitada para este filtro y para justamente decidir quién entra al tránsito internacional por tierra, mar y aire. Entonces, creo que esto es algo que debe de considerar pues el gobierno federal, si bien nos han explicado la razón y lo que había en el aeropuerto, y que en el tema, repito, de aduanas puede ser muy útil la presencia de la Marina, no así en el tema de personas. Primero, porque está en contra de la ley, pero segundo, Alejandro, porque en caso que quisiéramos llevar a cabo una política de este tipo, también tendría que capacitarse este personal para que no vaya a caer también en un riesgo de violación a los derechos humanos, por ejemplo, de las personas en las revisiones. Es decir, es un tema delicado y creo que se tiene que estudiar más a fondo y sobre todo pensar pues en estas diferentes vertientes. Que para que se tuviera que aplicar de manera legal, tendría que modificarse entonces, lo primero tendría que ser modificar la ley, ¿no? Y dar esa facultad a la Secretaría de Marina, al menos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para atender la llegada de pasajeros. Pues sí, efectivamente, porque te digo, esto violenta varios artículos, ya vamos del artículo 3, pero sí, también el artículo 27 y diversos otros que justamente facultan a la Secretaría de Gobernación. Entonces tendría que hacerse un cambio en esta normativa para que sea la Marina la que se encargue de esta parte humana, repito, no así de la parte de aduanas, en donde sí pueden participar justamente para vigilar que no haya tráfico de sustancias, crimen, etcétera. Entonces, pues eso creo que es lo que se tendría que hacer. Bien, ahora, en lo que yo alcancé a ver en las llegadas ahí en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, era una labor de supervisión y de poder organizar a los pasajeros antes de pasar al módulo. Lo que preocuparía entonces es que ya sean los elementos de la Marina los que reciban esos pasaportes, tanto de los mexicanos como de los extranjeros, porque eso no está en la ley. Y sobre todo, Alejandro, preocupa que sea quien decida
porque bajo qué términos, qué capacitación. Se supone que la gente de migración tiene una formación para estar ahí, o sea, es todo un proceso de capacitación y formación los que tienen los agentes migratorios que están en estos puntos. Sí. Entonces, no sé si la idea es que esté un agente de migración de la mano de uno de la Marina, en fin, no sé cómo se quieran hacer o llevar a cabo estos dispositivos, sin embargo, sí creo que por lo pronto es imposible, al menos desde el punto de vista legal, que sea la Marina únicamente quien tome el control y las decisiones de ver quién ingresa o no al país. Entonces, el control de dichas decisiones serán vulnerables incluso a juicios de amparo de los extranjeros afectados, por ejemplo, por lo que pues es probable que, repito, a lo mejor estén ahí los funcionarios también del Instituto Nacional de Migración de la mano con CEMAT para documentar procedimientos y dar de esta forma legalidad a sus actos. Y para evitar esos actos de corrupción que se decía, ¿no?, que habían cometido elementos del Instituto Nacional de Migración que se coludían con organizaciones de tráfico de personas o personas delincuentes, pues, ¿no?, para poder entrar al país. Tendríamos también que ver una denuncia, ¿no?, y una persecución a esos crímenes que se cometieron. Definitivamente, ese es un tema que se ha repetido no solo en el aeropuerto, sino también en otros puntos. Y también ahí hay que reconocer, Alejandro, que el Instituto Nacional de Migración ha ido haciendo un esfuerzo en distintos puntos por cambiar a mucho de este personal, pero no es fácil, repito, por lo mismo. Hay que tener gente muy capacitada, es un perfil especializado, pero sin duda, si ya tenemos específicamente en el aeropuerto identificados elementos del Instituto Nacional de Migración que estén bajo este supuesto, por supuesto había que dar el seguimiento. Entonces, sí es un tema mucho más complejo que un anuncio, eso sí es importante dejarlo claro y bueno, veremos cómo se da esta participación. Repito, ya desde febrero está la semana encargada del resto de la seguridad, que antes no era así, con el propósito de darle esta sacudida de la que hablaba el gobierno, y lo cual no veo mal por los temas que ahí se mueven. Sin embargo, sí en el tema humano hay que tener una perspectiva justamente humanista, una perspectiva de derechos humanos, que de por sí a veces ha habido problemas ya con los que están capacitados, entonces no sé qué pudiera pasar con autoridades que no lo estén, ¿no? Bien. Eunice, como siempre, un placer contar con tu visión migratoria. Gracias.